es el comentario positivo. Pues buenas noches. Espero que sea cada vez más las personas que se estén acercando a este tiempo. Hoy es un tema muy, muy importante. A mí siempre me llega a mi corazón. Es algo, creo, a mi parecer, el tema, el corazón de este curso que estamos tomando de principios básicos, y el tema es la cruz del Señor Jesús. Está dividido en dos partes: el tema de la pasión de Cristo, donde vamos a estudiar la pasión, y después un estudio médico que hizo un doctor cristiano, el doctor Truman, para conocer un poquito más de lo que fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, o todo lo que vivió el Señor Jesucristo desde su arresto hasta su resurrección, porque finalmente no nada más hasta su crucifixión, lo importante es su resurrección, no solo que murió, sino que resucitó. Entonces hoy vamos a empezar con el tema, la primera parte del tema de la cruz, y es la pasión. Vamos a ver que el significado de la pasión de Cristo. Bueno, pasión es un amor que llega hasta el sufrimiento. Entonces, realmente está hablando de un sufrimiento, de un amor, de un sufrimiento por amor. Y entonces la pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Eso es lo que quiere decir realmente la pasión de Cristo. Y para poder entender su sufrimiento tenemos que entender dos preguntas: ¿quién mató a Jesús y por qué sufrió tanto? Pero para llegar a esto, primero vamos a leer Isaías 53, 3 al 12, que como siempre le damos el primer lugar al Señor Jesús, que Él sea el que hable, y después vamos a poner este tiempo en sus manos. Entonces vamos a ver en Isaías 53, del 3 al 12, dice la palabra de Dios. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Vamos a orar. Padre, es un tema muy importante, Padre bendito. Lo tomo con temor y temblor, y le pido que no se exprese ninguna de mis emociones o mi entendimiento, mis sentimientos, Señor bendito, sino lo que el Espíritu Santo quiere mostrarle a su pueblo, Padre. Le pido, Señor Dios Todopoderoso, que hoy cambie estructuras mentales, que hoy cambie pensamientos, que hoy cambie corazones, que hoy renueve, Señor, que hoy puedan ver con una nueva visión, Señor, y con el verdadero valor que debe de tener el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, que hizo mi Señor Jesucristo. Me pongo en sus manos y le pido que sea el Señor Espíritu Santo el que guíe este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues entonces, si vemos que aquí, de hecho, aún hasta una persona que no tiene conocimiento de la Biblia, pero sabe del Señor Jesús, entendería que lo que se está diciendo aquí está hablando el profeta del Señor Jesús, pero lo hizo pues cientos de años antes de que el Señor Jesús naciera. Entonces,
al profeta le fue revelado todo lo que iba a pasar con el Señor Jesús, hasta el detalle de que iba a morir con los criminales, pero iba a estar enterrado en su sepultura, iba a ser entre los ricos. Eso lo podemos ver cuando a los lados tenía dos criminales, pero en la tumba fue en el en la parte, en el sepulcro familiar de José de Arimatea, que era un prominente fariseo, una persona respetada y obviamente pues era una persona rica. Entonces hasta ese detalle nos lo explica, pero dice que el Señor, o sea el Padre, quiso quebrantarle sometiéndole a ese padecimiento. ¿Por qué? ¿Porque lo quería ver sufrir? No, porque cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación una vez y para siempre, Él vio su descendencia. ¿Quiénes? Pues todos nosotros, todos los que hoy vivimos, porque el Señor Jesús murió por nosotros. Ajá, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Aquí está hablando de que en la sepultura iba a estar con con los ricos, y dice, pero prolongará sus días. Entonces había muy poca visión para la gente de Israel de entender que el Señor Jesús tenía que resucitar. Era algo lógico, lo dice la palabra. Está hablando aquí de que prolongará sus días después de que habla de un sepulcro. Quiere decir que, como él mismo lo dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces el Señor Jesús, pero no iba a hacer que resucitara en el día postrero, no como nosotros, sino que Él tenía que vencer a la muerte y tenía que haber pruebas de que así fue. Por eso, más de 500 personas lo vieron durante los alrededor de 50 días que estuvo todavía en la tierra antes de ascender al cielo. Bueno, después entonces, si vemos que está hablando de ese sufrimiento que Dios le quiso quebrantar, bueno, entonces es necesario irnos a este, al capítulo 59 de Isaías, versículo 1 y 2, donde dice la palabra: He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Algo bien importante. Aquí dice que el Señor Jesús murió por los transgresores. Es una realidad, es una verdad. Pero ahora vemos en el versículo 59, he aquí que la mano del Señor nos ha cortado para poder salvar. Pero hoy las personas han hecho, todos, de hecho, no solamente las personas, todos, hemos hecho una barrera, la cual, bueno, pues la ilustro en esta imagen, espero que se alcance a ver bien. Este es el hombre en su estado natural y está en la oscuridad. Esto que está alrededor representa la oscuridad. Y dice que nosotros, nuestra forma de vivir, nuestras actitudes, han hecho una barrera. Esta barrera es un muro que Dios es luz. Nosotros estamos en la oscuridad y nosotros hemos hecho una barrera, la cual no permite que veamos la luz de Dios. Esa es la barrera que el hombre ha hecho. Nosotros estamos en la oscuridad, el hombre en la oscuridad, hay una barrera y la barrera es el pecado. Nuestros pecados, dice aquí, pero vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para no ser escuchados. Dice, sus iniquidades han hecho una separación. Esa barrera es una barrera de pecados y bueno, pues en esta parte podemos entender, dice, que nuestras manos están, dice, manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira y vuestra lengua murmura maldad. Está hablando aún de las personas que murmuran, o sea, no necesariamente puede ser una persona que vaya a la iglesia y no necesariamente eres cristiano, porque ahí das una cara. Hoy les hablaba en la mañana a mis hermanos de un estudio al respecto en donde les hablaba de un bistec cuando lo fríes y lo dejas de un solo lado se quema y del otro está crudo. Y nosotros somos así muchas veces harina en la iglesia y hollín en la calle. O sea, hay oscuridad en la calle y luz en la casa, según esto, creyendo nosotros que así agradamos a Dios. Es fácil portarse de la manera correcta en la iglesia, pero cuando nadie me ve, sigo en mi pecado y esa es una separación entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados obviamente han hecho esconder su rostro. Entonces, quiere decir que esta barrera de pecado, bueno, pues, ¿quién la tiene? Bueno, Romanos 3:23, ¿qué nos dice?
Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quién? Todos, dice todos, no dice unos cuantos, no dice los no cristianos, no dice los católicos o los mormones o los testigos o los evangélicos o los pentecosteses o los ateos, no dice que sean tampoco solamente los maometanos o los budistas, dice todos. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Esos son los dos puntos importantes. Todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos tenemos una barrera de pecados. Bueno, si nosotros hiciéramos juntáramos todo nuestro pecado de toda nuestra vida, hiciéramos un montoncito, y vamos a suponer, aquí hay otra ilustración, en la cual vemos, vamos a suponer que soy yo, y este es mi montón de pecados, el más grande. Este es el tuyo, el de la persona que está escuchando hoy, y este es un montoncito más pequeño, y este es el de la persona que tú te imagines. A lo mejor tú has señalado a alguien y tiene a lo mejor hasta menos pecados que tú, pero a pesar de que vemos que a lo mejor yo he pecado más, tú has pecado menos y la otra persona ha pecado mucho menos, pero hay algo bien importante en esta parte. Según esta escritura que acabamos de leer, de Romanos, capítulo 3, versículo 23, ¿quién está más lejos de Dios? Bueno, pues según lo que estamos leyendo, que dice que todos pecamos y todos estamos lejos de la gloria de Dios, bueno, pues eso quiere decir que no importa cuántos pecados tenga, si yo quizás fui un asesino y el segundo ejemplo fue un ladrón y el tercer ejemplo solo fue un mentiroso, todos estamos igual de alejados de la presencia gloriosa de Dios. Entonces, quiere decir que no hay tamaño de pecados. O sea, puede un asesino no estar con Dios, y puede una persona que vive aparentemente en una vida tranquila, que dice, bueno, yo soy bueno, yo no hago lo que los demás hacen, estar también apartado de Dios. Entonces, vamos a ver que una vez entendiendo el Señor que todos hemos pecado y que hay una barrera, pues el Señor tenía que poner una solución, no podía quedarse esto así. Y entonces vamos a primera carta de Pedro, versículo 24. Es la primera carta de Pedro, versículo 24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, perdón. Dice la escritura, el cual no cometió, bueno, sí lo vamos a empezar a leer desde el 22 para entender el contexto, siempre es importante. Desde el 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno halló en su boca, siendo él perfecto, él murió por los imperfectos, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Nosotros siempre buscamos vengarnos del que nos hizo, o aún hasta nos atrevemos a pedirle a Dios que le haga daño a la persona que nos dañó. Cuando padecía él, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él no se ponía a amenazar, él se encomendaba a Dios. Y él mismo llevó nuestros pecados, versículo 24, en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. ¿Qué quiere decir esto? 3 puntos bien importantes. 1, la respuesta fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, sin mancha ni pecado. El punto número 2 es que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo como si fueran suyos, así quitó nuestra culpa. Ajá. Y el tercero, entonces, la única manera en que yo puedo estar con Cristo es morir al pecado y tener una vida recta. O sea, hacer un cambio de vida, pero mi cambio de vida no es en pago a el sacrificio que hizo el Señor. Yo no tengo con qué pagar, es consecuencia de lo que el Señor hizo en mi vida el que yo haga un cambio de vida. Bueno, vamos a ver, para verlo más claro, vamos a tomar 2 ejemplos. El primero es el ejemplo de un donador. Cuando un hombre va corriendo por una avenida, es un ejemplo, se cruza la calle, no se fija, viene un automóvil y lo atropella. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser atropellado, pero en el último momento, cuando todos pensaban que iba a morir por ese atropellamiento, otra persona llega y lo avienta. Lo salva, pero esta persona es atropellada y muere en ese lugar. Y yo te preguntaría,
¿qué es lo primero que harías al ver que esa persona dio su vida por ti? ¿Le tomarías una foto y te la colgarías al pecho? Pues es lo que muchos hacen, pero suena tonto e ilógico que tomes una foto del muerto y lo que lo mató y te lo cuelgues al pecho para recordar que él dio su vida por ti. Pero yo creo que lo primero que haría sería, si alguien lo hizo por ti, lo harías por otro. Eso sería lo correcto, que tú también dieras la vida por otro. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo finalmente. Él se puso en tu lugar, tú tenías que haber muerto por tu pecado y finalmente Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Entonces es como en esta, vemos aquí la ilustración, vemos a una persona que está accidentada y vemos a las personas que están dando los primeros auxilios. Y otro ejemplo es el ejemplo de una persona que cuando una persona necesita sangre porque va a morir y pide donadores y una persona va y dona. Y finalmente existe una iglesia que prohíbe las donaciones de sangre porque dicen que es pecado. Pero yo les voy a decir una cosa, aun cuando aparentemente esto fuera así, también al Señor Jesucristo le reclamaban el Shabbat de que era pecado trabajar en sábado y él sanaba en sábado. Entonces, ¿qué será más pecado? Donar sangre o no hacerlo cuando quizás esa persona no conocía a Cristo y una vez que se le donó la sangre, se le pudo compartir y él fue salvo. Entonces, pecado es ser negligente con el no conocer y no ver el sufrimiento de las personas. Pecado es querer anteponer las cosas que aparentemente suenan religiosas o se ven muy bonitas a la compasión, a la misericordia, al amor que el Señor Jesucristo mostró. Y eso fue lo que Él hizo. Él donó su sangre hasta la última gota en la cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Esto es como una persona que vamos a suponer que como el día de hoy tenemos un virus mundial en donde todo el mundo está muriendo y todo el mundo está siendo contagiado y vamos a suponer que precisamente en este tiempo encontraran que una sola persona es inmune al virus y con esa sangre pueden hacer precisamente la vacuna para que se evite el virus. Pero el problema es que se va a necesitar tal cantidad de sangre que él va a tener que morir para poder donar su sangre y que se pueda salvar la humanidad y él acepta y entonces muere para que todos sean sanados de esta enfermedad. Pues eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Había un virus en la humanidad y todavía sigue existiendo, que es el virus del pecado. El Señor Jesús donó su sangre para que nosotros fuéramos inmunes ya a ese virus, pero se sigue contagiando y hay mucha gente que no acepta, así como hoy han salido empresas farmacéuticas que dicen que ya encontraron la vacuna contra el virus que nos aqueja, y muchos detractores dicen, es que hasta después de 3 años, es que no puede servir, es que un montón de cosas, ¿sabes una cosa? Sí, a lo mejor sí, hasta después de 3 años tienes la seguridad de que una vacuna sane, pero ellos están haciendo un esfuerzo por sacar algo que salve. Y si mientras se comprueban en personas vivas y muchos a lo mejor tienen que morir por comprobarlo, pero más iban a morir por no hacerlo, y empiezan a sanar personas por esas vacunas, ¿qué más da? Lo importante es que alguien está haciendo el esfuerzo y es mejor hacer algo que no hacer nada. Y el Señor Jesús lo hizo. Él dio su vida para sanar al mundo. Y muchos no quieren y no quieren tomar la vacuna, pero la única vacuna para el virus espiritual que aqueja al mundo se llama Jesucristo. Bueno, pues entonces vamos a ver Marcos 15, 1 al 39. Y aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento? ¿Qué dice el primer mandamiento? Según como lo leemos en el Nuevo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, el primer lugar en todo, lo amarás antes que a todo. No hay nada que pueda haber antes que eso. Y hoy mucha gente se dice cristiana, pero realmente amará al Señor Jesús como dice amarlo. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 15 y dice, muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos y los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato.
Aquí podemos ver que la primera situación que tenía Jesús es que ese día estaba desvelado, no había dormido en toda la noche, entonces estaba debilitado por el desvelo. La segunda, él estaba en un huerto que estaba como que en un lugar alto, una cierta, con una peña, algo así, y de ahí eran algunos kilómetros los que había que caminar para llevarlo a Pilato. Entonces, en esa parte, el Señor Jesús obviamente no lo arrestaron, y como hoy llega la patrulla y te sube te sube el policía a su patrulla y te llevan arrestado sentadito. No, en esos tiempos los soldados romanos andaban en sus caballos y a los presos los amarraban en la parte de atrás y los iban jalando. Entonces el Señor Jesús tuvo que ir amarrado a la parte de atrás del caballo del soldado que lo llevaba arrestado y tuvo que caminar esos kilómetros hasta llegar a Pilato. Versículo 2. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Otra cosa que yo siempre subrayo en esta parte es que mucha gente se autonombra siempre: es que soy el pastor, es que soy el licenciado no sé qué, y siempre anteponen sus credenciales, cuando en realidad yo puedo tener un estudio o un título o un trabajo o un puesto de importancia, pero yo hago el trabajo, no el trabajo a mí. Y siempre tenemos la costumbre de identificarnos en primer lugar por el puesto de autoridad o el estudio, el nivel de estudios que tengo, de alguna manera como presumiéndolo. El Señor Jesús, sabiendo que Él era el Rey de este mundo, el Dios todopoderoso, el único Dios, cuando el Pilato le pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos?, él no evadía, él no mentía, simplemente, como no había vanidad y ego en su corazón, él dijo: tú lo dices. O sea, él nunca se autonombró, aunque él sabía ciencia cierta quién era, él nunca se autonombró a sí mismo. Hoy hay muchos que nada más porque estudiaron un poquito o tienen elocuencia al hablar, se autonombran pastores sin que haya un llamamiento del Espíritu Santo, ni la bendición ni la unción del Espíritu Santo para que él pueda empezar a trabajar como tal en cualquiera de los 5 ministerios, finalmente. Entonces, cuando alguien no lo hace por el llamado del Espíritu Santo y con el medio que el Espíritu Santo pone, pues el Señor no va a respaldar ese pastorado. Versículo 3: y los principales sacerdotes le acusaban de muchas mentiras, de muchas cosas, perdón. O sea, estaban buscando de qué acusarle. De nuevo Pilato le pregunta diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Algo que es una realidad es que fueron más de 600 leyes las que quebrantaron los judíos, no más de 300, perdón. Más de 300 leyes las que quebrantaron los judíos para poder acusar a Jesús. O sea, ellos estaban yendo y lo sabían en contra de su propia ley para poder arrestar a Jesús. Ellos se criticaban a Jesús porque rompía la ley por sanar a una persona en sábado, pero ellos rompieron no una, sino más de 300 leyes para poder arrestar a Jesús, procesarlo y crucificarlo. Versículo 5: pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. En ese momento Pilato realmente no tenía nada en contra del Señor Jesús, es más, él estaba buscando la manera de deslindarse de esa situación. Él pensaba que solamente correspondía a los judíos y que como él no había cometido delito, pues no tenía que estar con él, no tenía que hacer nada ahí. Entonces quiso utilizar la tradición que tenían de en la Pascua, soltar un preso, el que ellos pidieran, de indultarlo, como se llama legalmente la palabra, de indultarlo, lo perdonaban y quedaba libre. Entonces él quiso hacerlo diciendo: bueno, pues les voy a poner al más peligroso para que así el que se quede libre es el que no ha cometido ningún delito. Y entonces les puso a Barrabás, que obviamente está hablando que fue un sedicioso. Sedición fue que él causó o quiso provocar una rebelión, una revolución, y había cometido homicidio, o sea, hubo asesinatos en esa insurrección. O sea, él era un, pues hoy la historia llama a los perdedores delincuentes y a los ganadores héroes en una revolución o una sedición. Pero finalmente sabemos que hubo muchas atrocidades aún también en el tiempo de la Revolución Mexicana. Sabemos que muchos de los revolucionarios
llegaban a lugares y aún hasta violaban personas, etcétera. No quiere decir esto que todos los revolucionarios hayan sido malos, ni que sea malo conmemorar lo que hacemos todos los noviembres, el 20 de noviembre, el día de de la Revolución Mexicana, pero sí sabemos que no todo fue miel sobre hojuelas en esa parte. Y en ese tiempo fue lo mismo. Este hombre era un hombre sedicioso, un hombre asesino, un hombre agresivo, que había matado a muchas personas en esa revuelta. Y subiendo, la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había dicho. Algo que tiene que quedar aquí muy claro y que tenemos que subrayar es que el Señor Jesús no tenía más seguidores que detractores. Mucha gente, aun cuando no eran cristianos, lo defendían, lo apoyaban o lo admiraban, o creían que era un buen profeta, finalmente, pero no había algo que estuvieran realmente en contra del Señor Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que provocó a la multitud a que pidieran la crucifixión del Señor Jesús en vez de la de este Barrabás? Tenemos que subrayar que la costumbre decía de indultar a alguien. Entonces siempre la pregunta era ¿a quién quieren que indulte? Pero en esos tiempos no había micrófonos, no había forma de que se pudiera hablar con toda la multitud. Entonces los que estaban enfrente, que en este caso eran todos los fariseos que lo habían arrestado y que querían su muerte, estaban hasta adelante, y cuando Pilato preguntó ¿a quién quieren que les libere? Dijeron a Barrabás. Y cuando él dijo, entonces, ¿qué quieren que haga con el Señor, con el que es su rey? Y entonces empezaron todos a gritar, crucifíquenlo. Pero si vemos ese orden, cuando ellos dijeron a Barrabás, entonces los de atrás siempre preguntaban, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que Barrabás, que hay que decir que a Barrabás, que lo maten. Entonces iban diciendo hacia atrás y todos empezaron a gritar Barrabás, 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 pero estaban hablando de la liberación. Y cuando dice, ¿en qué quieren que haga con el Señor Jesús? Y dicen que lo crucifiquen. Entonces la multitud, la mayoría de los que estaban hasta atrás, creían que a quien iban a crucificar era Barrabás, porque primero habían escuchado el nombre Barrabás y después oyeron que decían crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero los fariseos habían encargado de solamente transmitir hacia atrás la información que a ellos les convenía transmitir, a forma de que el que muriera fuera el Señor Jesucristo. Entonces, dice por eso que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de que Jesús se soltara a Barrabás. Entonces la gente, no entendiendo bien, pero siguiendo a sus líderes, pedían que, sin querer, como la mayoría, pedían que fuera liberado Barrabás y que muriera Jesús. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, ya estamos en el versículo 12, les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Ahora, Pilato sí es una realidad. Lo que él quería también era nada más que al azotarlo, bueno, pues la gente se diera por pagada y se fueran. Pero la realidad es que hay que ver algo bien importante. La tortura a la que llevaron al Señor Jesús a latigarlo no fueron judíos, fueron romanos. Los romanos no respetaban la ley judía. Por supuesto, espiritualmente fueron 39 latigazos porque eran los que estaban permitidos en la ley, puesto que Moisés había dicho que solamente 40 latigazos se podían dar, y ellos, para no entrar en pecado por haberse equivocado en la cuenta, solamente tenían permitido 39 latigazos. Pero eso era un torturador judío. Entonces, espiritualmente sí, porque aún está demostrado que son 39 las enfermedades madres que contiene el cuerpo, y dice la escritura que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz. Entonces, espiritualmente así fue, pero físicamente no fueron los judíos los que latigaron a Jesús, sino los romanos, y los romanos estaban acostumbrados a torturar a una persona hasta la muerte. Ellos los mataban a latigazos, utilizaban diferentes técnicas de tortura y utilizaban diferentes tipos de látigos, los cuales se llamaban flagellum o flagellorum, y tenían diferentes formas. Había un látigo corto y había un látigo largo, del cual ya hablaremos en el siguiente estudio, y que tenía un garfio y otro tenía
bolas de plomo. Entonces, ellos estaban tan acostumbrados a la técnica de tortura que solamente necesitaban una mano para torturar y con una mano latigaban hasta que se cansaba esa mano y después latigaban con la otra. Por lo tanto, el Señor Jesús físicamente no le fueron dados 40 latigazos, puesto que los romanos no iban a tener compasión y ni iban a respetar la ley de un pueblerino judío. Así los veían ellos como un provinciano judío y no iban ni a respetar la ley judía ni a respetar al Señor Jesús, sino que ellos iban a hacer el trabajo como estaban acostumbrados a hacerlo hasta que muriera. Por eso dice la Escritura que cuando fue soltado de sus amarras el Señor Jesús, él cayó en su propio charco de sangre, de la cantidad de sangre que fue derramada en el momento en el que fue torturado a latigazos. Entonces, vemos que Pilato, queriendo complacer a la multitud, soltó a Barrabás. Y algo bien importante en esa parte, y que me gusta resaltar siempre, es que si ustedes han visto, y si no, véanlo, en la película de la Pasión de Cristo, vemos la escena donde este Pilato libera a Barrabás, y yo no sé si el director, Mel Gibson, le pidió al actor que hiciera ese gesto, o fue algo que en ese momento se le ocurrió, entendió que así pudo haber pasado, pero a mí me impacta mucho la parte en donde cuando Pilato le dice a Barrabás que es libre, él voltea a ver a Jesús con sorpresa como diciendo, o sea, yo soy el asesino y a mí me liberaron y como que con dolor, pero una vez que voltea se va haciendo fiesta y se va contento y se olvidó. Eso, ¿por qué lo subrayo? Porque lo hemos hecho nosotros. Nosotros entendimos en un momento de dolor, de emoción, de tristeza, que el Señor Jesús murió por mí en la cruz, pero una vez que me doy la vuelta se me olvida y sigo viviendo mi vida como si nada hubiera pasado. Entonces, vemos que fue soltado Barrabás y después de hacer azotada a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Por supuesto, aquí nos reduce un poquito más la historia. En otros de los libros vemos que no solamente estuvo con Pilato, sino también con Herodes y que ese día hicieron amistad, etcétera. Entonces, el Señor Jesús, después de estar con Pilato, caminó otros kilómetros para estar con Herodes, después otros kilómetros para estar con Pilato, y obviamente él ya venía desvelado, habiendo caminado por kilómetros, y estamos hablando de que Israel es una sola caliente, una sola en área tropical, obviamente no es una sola zona fría, sino árida. Entonces quiere decir que estaba él en el calor del sol, caminando y desvelado y sin haber tomado alimento. Y después, pues, habiendo tenido una tortura de muerte, porque, como les decía, esa era la costumbre de los verdugos romanos, era torturar hasta la muerte, y habiendo derramando sangre en la tortura hasta la muerte, una cantidad de sangre exagerada, que eso ya lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio. Pero dice que entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana, le vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle: salve, rey de los judíos. Obviamente se estaban burlando de él, pero, dice, le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. En los golpes, obviamente que los golpes que le dio en la cabeza fue cuando ya tenían las espinas y eran muy filosas esas espinas. Él ya había sido torturado hasta la espalda, hasta la muerte. Él había caminado kilómetros, él estaba desvelado, sin desayunar, y lo estaban golpeando y se estaban burlando de él. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Una adoración hipócrita, vana. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. En la inscripción de la acusación contra él decía: rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Ya lo habíamos leído. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto a los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. ¿Qué es esto? El rey de Israel desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra
hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo, decían, mirad, Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús dando un fuerte grito expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Los judíos tenían la costumbre de rasgar sus ropas cuando había luto. Ahí, en el templo, que era, se supone, la presencia de Dios, el velo se rasgó principalmente porque había luto en el corazón del padre, porque su hijo había muerto. Viendo el centurión que pero también representa el rompimiento con el antiguo forma, no con el Antiguo Testamento en cuanto a la ley, sino en el Antiguo Testamento en cuanto a la forma en que ellos llevaban la adoración a Dios. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y viendo al centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo, en verdad, era el Hijo de Dios. Había también allí unas mujeres, y mirando a lo lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Se dice que Salomé era la mamá de Juan, la que estaba ahí. Ajá. Las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, como era día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro proveniente del concilio que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde Jesús estaba y les pidió el cuerpo de Jesús. Con esto se volvió a cumplir una escritura. Pero bueno, hasta ahí vamos a leer, y ahora vamos a estudiar un poco lo que nos está hablando. En el versículo 6 vemos que Barrabás, precisamente lo que les explicaba de Barrabás, fue soltado. Dice que ahora bien, en cada fiesta se acostumbraba a soltar un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Vemos que Barrabás fue libertado y no respondió directamente. Directamente él fue el primer liberado y no respondió. Directamente él fue el que el primero en ser liberado por el Señor Jesús. Muchos hemos caminado como Barrabás, porque ¿cuántos conocen la palabra, saben que Jesús murió por nosotros, siguen viviendo de la manera incorrecta? ¿Cuántos conocen la palabra y siguen sin querer tomar un compromiso real con el Señor Jesús? Entonces, ¿cuántas veces en tu vida has sido como un Barrabás para Jesús? Tú podrías decir, no, yo nunca haría eso. Pero la verdad es que tu caminar, tu comportamiento, el no querer obedecer la palabra de Dios, el no entender la muerte de Jesús como un sacrificio para que tú pudieras vivir una vida diferente, y no lo haces, no haces un cambio, estás haciendo lo mismo que Barrabás. También vemos que en el versículo 1 vemos que los sacerdotes y los fariseos cometieron una injusticia. Ya dijimos que fueron más de 300 leyes las que fueron violadas para que fuera culpado y crucificado y muerto el Señor Jesús. Nosotros somos iguales, nosotros hemos sido injustos, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús murió por nosotros y no nos importa. Y nosotros seguimos transgrediendo las leyes que Él mismo puso. Así que no solamente los judíos transgredieron leyes, sino también nosotros transgredimos la ley por nuestras propias carnalidades, por nuestras propias emociones, por lo que nosotros queremos hacer. Nosotros hemos sido iguales a los sacerdotes y fariseos. En el versículo 15 nos dice, Pilato, queriendo complacer a la multitud, soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Aquí vemos que Pilato hizo algo, agradó a la gente. Él lo hizo por agradar a la gente, por complacer a la multitud. Muchos cristianos, o que dicen serlo, se comportan de una manera indecorosa, incorrecta, delante de las personas inconversas, siguiéndoles el juego, haciendo las cosas que hacen por complacerlos, y ponen en primer lugar a la gente que a Dios. Pilato en ese momento puso en primer lugar a la gente que al Señor Jesús, y nosotros podemos criticar a Pilato, pero la verdad es que al hablar de que nosotros hemos muchas veces porque no se ha rechazado, porque se ha aceptado en un cierto grupo, acepto cosas que son incorrectas o me invitan a hacer cosas incorrectas y continúo con esas personas, o aún hasta la más pequeña quizás, que es
que cuenten un chiste y le falten el respeto a Dios, y nosotros, aunque nos incomode, nos quedamos ahí por agradarle a la gente, estamos siendo igual que Pilatos. Nosotros entonces somos iguales también. Soldados. Vemos en el versículo 17 que le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a gritarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Las personas que están en la iglesia tradicional tienen esa costumbre, se hacen sus crucifijos y adoran al Señor Jesús ahí, se ponen de rodillas, pero ellos siguen mintiendo y haciendo todo lo que Dios no agrada y por lo que Dios murió, para que ya no viviéramos de esa manera, y se sienten justificados con ello, y entonces es una adoración falsa. Los de los soldados era una adoración falsa, pero también cuando el cristiano va a la iglesia y diezma y ofrenda y sirve en la iglesia, pero sale y vive y se aferra a su viejo modo de vivir, a las malas palabras, a la mentira, a la hipocresía, a la falta de valores, está haciendo lo mismo que el soldado, una adoración falsa. Entonces muchas veces nosotros también hemos sido iguales a los soldados. Versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Aquí algo bien importante, y de hecho el Señor Jesús una vez enseñó: cuando alguien te pida que lleves la capa a 1 kilómetro, llévala 2. Ese es de hecho para mí la fórmula del éxito. La bendición está no en lo que te pidieron, sino en lo que no te pidieron, en dar el más allá, dar el último esfuerzo, dar mucho más de lo que te pidieron. Y el Señor Jesús sabía bien a qué se refería, y ellos también, todos los que escucharon esa enseñanza, entendían, porque en ese tiempo había una ley que cualquier ciudadano romano podía pedirle a una persona que no lo fuera, que no fuera ciudadana romana, que le cargara sus cosas 1 kilómetro, y lo tenían que hacer, porque si no transgredían la ley y se iban a la cárcel. Entonces, eso que pidió Jesús era una obligación. Entonces, aquí lo vemos en la práctica, puesto que los soldados le pidieron a Simón de Sirene que lo hiciera. Pero vemos un detalle bien importante. Primero, entendemos que él fue obligado. Él cargó con la cruz sin convicción propia. Nosotros hemos cargado con la cruz sin convicción propia. Aquel que también se cuelga una cruz en el pecho y sigue viviendo sus porquerías, su mala manera de vivir, está haciendo también cargando una cruz sin convicción propia. Aquí vemos que en la forma en que lo dice el versículo, habla de Simón de Sirene como alguien que quizás la mayoría de los cristianos no conocían, pero cuando yo quiero hablar de alguien, pero que a lo mejor las personas con las que yo estoy hablando conocen a alguien cercano a esa persona, les digo: pues es que te estoy hablando por dar un ejemplo vago, estoy hablándote de Juan, el primo de Beto, y pues todos se ubican a Beto, y entonces, ya entendimos, el primo de Beto. Entonces, si te dan cuenta, de esa manera es la manera en que lo está explicando aquí Marcos, esta parte en donde habla de Simón, y Marcos está refiriéndose a Simón como alguien que quizás no conocieron, pero que sí conocían a Alejandro y a Rufo. Quiere decir que Alejandro y Rufo fueron cristianos conocidos en el primer siglo. Eran cristianos de cual hacer referencia, y que quizás ellos sí entendieron, pero algo bien importante es que la verdad, si Simón hubiera entendido lo que estaba haciendo y quién era el que estaba ayudando, se hablaría mucho más de él, y solamente se habla aquí, no se volvió a hablar nunca más de él. Entonces, él no entendió, cargó la cruz de Jesús junto con él y no entendió. Ojalá que sí, no, la Biblia no lo dice, yo también estoy solamente especulando, entendiendo por lo que veo aquí, que de quien se hablaba de Alejandro y de Rufo entre la comunión cristiana de ese tiempo, pero no se habla del papá. Al hablar de los hijos, y que los hijos aparentemente eran conocidos por la comunidad cristiana y el padre no, pues entonces quiere decir que el padre no se acercó. O sea, lo más seguro es que no fue cristiano. Entonces él cargó la cruz sin convicción propia. Y sí, nosotros cuando seguimos en nuestras formas de vivir y vamos a la iglesia, y muchos van a la iglesia y ni siquiera soportan toda la prédica porque está muy fuerte para ellos, y andan dicharachando atrás o en el baño, y se la pasan allí, y salen y ya como si hubieran sacado tarjeta. No, pues es que fui a la iglesia, y es que se sienten buenos porque fueron a la iglesia, pero no fueron confrontados con su pecado ni fueron transformados para salir de una manera diferente. Llegan a sus casas y siguen siendo las mismas personas, los mismos que dañan, los mismos que ofenden, los mismos que lastiman, los mismos que dan malos testimonios. Y entonces eso es cargar la cruz sin convicción
propia. Entonces, no sé cuántas veces lo hayas hecho tú, pero entonces, si alguna vez lo has hecho, quiere decir que nosotros somos iguales, porque muchas veces hemos cargado la cruz sin convicción propia. Con una convicción propia, cargar la cruz es vivir cada día como el Señor Jesús lo hizo. Bueno, después vemos que en el versículo 31 dice la escritura: de igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Entonces dice que este Cristo el Rey, y que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados también le insultaban. Vemos aquí entonces que los jefes de los sacerdotes, los soldados, se burlaban de él. Sabes, tú también te has burlado de él. Cada vez que oras, te levantas y dices malas palabras, robas, eres hipócrita, eres egocéntrico, eres vanidoso, eres soberbio, lastimas a la gente, ofendes, no te importa o te justificas cuando haces algo malo y piensas que tienes un porqué para hacerlo. Tú has sido igual, te has burlado de la cruz de Jesús porque le has hecho, pues, no quieres el Señor, no quieres el Señor. O cuando tú llegas y le dices que quieres un milagro y no te lo hace, pues no quieres el Señor. Y eso es una burla del Señor Jesús. Entonces, nosotros también hemos sido iguales, porque ¿cuántas veces has estado en la iglesia santo, santo, santo y levantando las manos y adorando? ¿Y cuántas veces has estado en la calle y diciéndole de groserías a una persona o ofendiéndola porque te dañó y sientes que estás en lo correcto porque ella fue la que provocó que tú te pusieras en ese plan? Y vemos el verso 34: y a la hora novena Jesús exclamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿será que el Padre abandonó al Señor Jesús? El Señor Jesús no es mentiroso. Si dice que lo abandonó, quiere decir que lo abandonó. Lo importante no es que lo haya o no abandonado, sino por qué lo abandonó. Una relación desde la eternidad y hasta la eternidad tan unida, que son el mismo, uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la cruz es abandonado por el Padre. ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué lo abandonó? Bueno, porque aun cuando fue mandado por el Padre, porque no había otra persona que pudiera hacer el sacrificio perfecto, el Padre no puede estar donde está el pecado. Es tanto amó Dios al mundo que, sabiendo que no había nadie que pudiera hacer el sacrificio perfecto, se dio a sí mismo, y por eso se tuvo que separar de sí mismo para que una parte de él estuviera en la tierra y muriera por el pecado y cargara el pecado. Pero el Padre nunca ha estado donde está el pecado. Entonces no podía estar con el Señor Jesús cuando el Señor Jesús, no por sí, sino por tu pecado y mi pecado, murió en la cruz. Él estaba cargando todos los pecados de toda la humanidad. Por eso el Señor Jesús, el Señor el Padre, abandonó en ese momento al Señor Jesús. Ahora, la pregunta no es si lo abandonó, sino ¿qué fue lo que más le dolió al Señor Jesús? ¿Los latigazos? ¿Los clavos? ¿La burla de la gente? No, no, es más, él todavía oró por nosotros y le dolía. Pero obviamente esa unión que tiene con el Padre de la eternidad hasta la eternidad, y sentirse sin el Padre, sin su respaldo, sentirse solo en la cruz, y solo totalmente porque ni siquiera los que lo amaban estaban con él. Eso fue lo que más le dolió al Señor Jesús: la separación, el abandono del Padre, el que el Padre se haya separado, aunque sea unos momentos, un suspiro en la eternidad, pero el Padre se separó del Señor Jesús y lo dejó solo. Y eso fue el mayor dolor, el más infinito. Por eso, hoy, a mí, en lo personal, yo no ando caminando preocupándome de cuántos pecados camino o hago en el día. A mí lo que me preocupa no es si peco. A mí lo que me preocupa es lo que pasa cuando peco. Lo que me duele es lo que sucede cuando peco, porque yo cuando peco, mis pecados, ya lo leímos, hacen una barrera entre Dios y yo. Y si hoy he aprendido lo que les dije del primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, que sea lo primero y lo mejor, lo más importante. Si a ti no te duele y sigues pecando sin dolor, no eres de Dios. El que es de Dios le duele más saber que por mis propias actitudes
estoy haciendo que mi Señor Jesucristo se aleje y que no tenga la presencia del Padre en mi vida que pecar. O sea, hoy a mí me duele más no tener la presencia de mi Señor Jesucristo que el pecado. O sea, yo ya no volteo a ver mi pecado. Yo volteo a ver a mi Señor Jesucristo que me sanó de mi pecado. Y yo no quiero perder la relación íntima y personal que tengo con mi Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no soy perfecto. Y si caigo, pero no quiero. Y cada día peleo y lucho y mi guerra diaria es contra mí. Mi verdadera guerra es contra mí mismo para no hacer cosas que hagan que mi Señor Jesucristo se aleje de mí. Conclusión. Marcos 12, 28 al 30. Dice la palabra. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, pero el primero y el más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, quiere decir que el no amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no es una ofensa, es un delito. Es un delito porque es un mandamiento, es una ley. Si yo cometo yo transgredo la ley en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, voy a ir a la cárcel y voy a pagar por lo que hice, porque es un delito. Si este mandamiento es una ley, es el primer mandamiento de la ley del Señor Dios y nosotros pertenecemos al reino de Dios, es el reino es un país instaurado y la ley es la constitución que tiene el hombre y nosotros las leyes que Dios pone son la constitución política de los que vivimos en el reino de Dios. Entonces, si yo ya soy parte de ese reino, el no amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas no es una ofensa a Dios, es un delito. Y ese delito se paga con cárcel y la peor cárcel, porque muchos se preguntan que si un Dios tan amoroso, ¿por qué hizo un infierno que no puede existir? Y yo te voy a decir una cosa, desde el momento en el que despreciamos lo más importante, ¿qué tan importante será el Señor Jesús? Es lo más importante, sin Él no existiría la creación, sin Él no existiría nada. Entonces, ¿qué se puede comparar exactamente a lo más importante que sea contrario? Lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. ¿Qué quiere decir? Que la única contraparte no es el diablo no se puede comparar al Señor Jesús. Él es un pobre diablo, una creación de Dios que desobedeció y se alejó y no entendió. Eso no, el infierno es la única contraparte del Señor Jesús que puede siquiera un poquito compararse a lo grande que es Él. Entonces, el menospreciar, el amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es un delito y se paga con esa cárcel. Con el peor lugar del infierno está reservado para los cristianos. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Hoy muchos me pueden decir, no, pues es que fue Herodes, no, fue Pilato, no, fueron los verdugos, no, fueron los soldados, no, fueron los sacerdotes. Y otros más, a lo mejor más cercanos, me dirían, murió por nosotros. Ese murió por nosotros, nos ha hecho tan vagos a Dios que no lo tomamos de una manera personal. Aquí el problema es que la Biblia es personal y yo tengo que empezar a leer personal. El Señor me está hablando a mí. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Yo, mis acciones, mi maldad, toda mi historia, mi vida anterior, esa fue la que mató a mi Señor Jesucristo. Ya es tiempo de que no estemos diciendo, es que Él murió por nosotros. No, ya es tiempo de que tomes tu responsabilidad y yo tome mi responsabilidad. Yo maté al Señor Jesús en la cruz por mis acciones. Entonces, el Señor Jesús entregó su vida sufriendo tanto. ¿Por qué? Bueno, pues ya entendimos que el único lugar a donde puede ir una persona por su pecado es el infierno. Entonces, una persona que ya lo hemos leído en la lectura bíblica de
de los sábados en Juan, dice la Escritura que la única manera de ser hijo de Dios es habiendo creído en el Señor Jesús y confesado en nuestro corazón que Él es, y pasamos en espíritu de adopción a ser hijos de Dios. Entonces solamente hay dos tipos de personas, los que no lo son y los que sí lo son. Y mientras no lo eres, tu destino es el infierno, puesto que ni los que ni los que son ni los que no lo son no han dejado de pecar. La diferencia es que los que son derribaron esa barrera para poder estar en comunión con Dios. Los que no lo son no lo han derribado y se van al infierno. Entonces, lo que vino a hacer el Señor Jesús fue apaciguar la ira del Señor, de Dios, por todo el pecado en el mundo. ¿Dudas? Ve lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Y otras tantas veces te puedo mostrar más en la Biblia, pero está demostrado históricamente que sí sucedió lo de Sodoma y Gomorra por el pecado. Entonces, ahí había ira. Dios se enoja, sí se enoja con el pecado. Estamos en un tiempo de ira y el Señor es tan misericordioso que en vez de haber bajado fuego del cielo como lo hizo con Elías, Él mandó una enfermedad para que todavía haya personas que se arrepientan, y aún con enfermedad o sin enfermedad podamos entender en este tiempo que nuestra única salvación es el Señor Jesús. Lo único que me va a curar todas mis enfermedades y todas mis dolencias es el Señor Jesús. Pero el problema es que tengo que creerlo. Y 3, mostró el amor y la gracia de Dios para el pecador. La gracia de Dios no se muestra cuando tú sigues pecando, porque bueno, es que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. No, no es así. Así no se maneja la gracia, y así no es la gracia. La gracia es que el Señor Jesús muriera de gratis para que yo pueda vivir, y entonces pueda vivir de la manera correcta. Si bien es verdad, al conocerme imperfecto, el Señor Dios Todopoderoso me puede perdonar. Sí, de hecho Él me perdonó todos mis pecados en la cruz del Calvario, y aún antes, eso lo vamos a ver en otro estudio, pero en realidad aquí el punto importante es que la gracia no es para pecar, sino para ser más como Dios, para ser más como el Señor Jesús, como Él nos puso el ejemplo, como Él nos mostró. Nunca vamos a lograr llegar a la estatura del varón perfecto en la tierra, pero eso no nos derrota para cada día pelear por buscar la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, aquí el punto importante es, ¿te sientes responsable de la muerte de mi Señor Jesucristo? En mi vida es el momento de el Señor Espíritu Santo me muestra que te pueda hablar un poquito de mi testimonio. Yo fui un hombre el cual pues mi padre no estuvo con nosotros, y entonces en esos tiempos era mal visto que una mujer estuviera sola, y entonces a cual más podía llamarle la atención a sus hijos y verla menos. Y en ese aspecto había mucha gente que se sentían con mucha autoridad para podernos llamar la atención. Eso nos hizo quizás también rebeldes. Bueno, yo hablo de mi... Tengo hermanos, pero finalmente yo tengo que hablar de mí. Ellos quizás vivieron de una manera diferente las cosas, pero el mismo no tener quizás esa protección, pues yo tuve dos malas experiencias de violación en mi cuerpo, eh, eh, con un sacerdote católico, con otra persona, y eso me traumó y eso me llevó a odiar. Cuando yo salí de la primaria, y como yo también no me sabía defender, y en la primaria también había sido yo el que se burlaban de mí, al que me buleaban, aunque todavía no existía esa palabra, pero ya existía la acción, era el que le quitaban la torta y su dinero, y yo era un hombre miedoso, tímido. Y cuando llegué a la secundaria empecé a estar con un odio a todo el mundo, odio a la sociedad, y tristemente odio a mi padre. Yo, de hecho, en mi caer hasta el fondo, yo una vez juré que iba a matar a mi papá, porque yo culpaba a mi papá de todo lo que me había pasado a mí. Y entonces, me volví pandillero, me volví vicioso. A los 17 tuve la oportunidad de que me compartieran del Señor Jesucristo y seguirlo un tiempo, pero mi pecado me ganó y seguí haciendo lo incorrecto. Y caí hasta el fondo, y dice la escritura, la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo.
Pero la parte verdadera de mi testimonio empieza cuando yo volteo como Nabucodonosor los ojos al cielo y reconozco a mi Padre. Y reconozco que aun cuando yo fui blasfemo, aun cuando yo fui este, eh, todo lo malo, como dice Pablo, en algún momento dice, yo sí lo puedo leer diciendo, realmente yo fui lo peor de lo peor, de lo peor, de lo peor. No te voy a hablar más de mi vida anterior a Cristo porque creo que tiene suficientes ejemplos, hay muchos testimonios mucho más impactantes que el mío. Hay personas que fueron ladrones de autobuses y dicen que fueron los peores asesinos y casi como si fueran orgullo. Yo no. Para mí es una vergüenza hablar de mi testimonio de lo que fui. Lo que sí te puedo decir es que fui blasfemo, fui quizás hubo hasta hechicería y cosas de esas en mi vida, pero lo importante no es lo que fui, sino lo que soy. Cómo el Señor Jesús fue transformando mi corazón. Yo era un hombre que, como yo de niño fui muy débil y lloraba porque me golpeaban, etcétera. Llegó el momento en que me hice duro y yo decía que el llorar era para débiles y a mí no me tenían que ver llorar y fue cuando yo me hice odioso y cuando yo solamente se me quedaba viendo a alguien en la calle y lo golpeaba, decía, ¿qué me ves? Pero no podía hilar una sola frase sin decir un montón de malas palabras. De hecho, mi forma de hablar, no critico a los hermanos que hoy hablan en caló, que dicen chale, canal, la neta y todo eso, pero era mi forma de hablar y el Señor me transformó, yo lo creí. Yo creí que el Señor me había transformado y hasta mi forma de hablar, porque yo leí y hice rema en mi corazón que dice, hasta en la forma de hablar se les nota. Y la realidad es que sí fue un trabajo muy duro, muy difícil. Hice sacar canas verdes, yo creo, a muchos hermanos. Muchos hermanos fueron ofendidos, lastimados por mí. Quizás muchos hermanos de los que me conocieron originalmente pensaron que yo estaba ya quizás muerto o loco, o en la cárcel, que era el único destino que yo podía haber tenido. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, aun cuando yo lo había recibido. Sí les hablaba de que llevo 33 años en el Evangelio, pero realmente siendo transformado por el Señor Espíritu Santo llevo poco más de unos 17, 18 años y ha sido un proceso arduo, donde todavía después de eso cometí muchos errores que pudieron costarme el perder a mi familia por los errores que yo cometí, pero aquí estoy. Y eso es lo importante para mí y lo que me alimenta mi corazón es que aún mi esposa ha dicho que no se imagina que yo haya sido lo que yo platico. Para mí, hoy sería una vergüenza que siquiera mi mujer pudiera decir, no, pues es que no necesitas ni decirlo, se te nota. Para mí lo más importante es que a pesar de tanto daño, tantas ofensas, tantas tonterías, el Señor Jesús haya tenido compasión de mí y me tenga hoy sirviéndole. Y eso, ya, o sea, si mi salvación no había con qué pagarla, ¿con qué le puedo pagar todo lo demás después, todas las bendiciones? Pero hoy, como ha dicho mi apóstol, mi padre espiritual, el apóstol Martín Scott, los cristianos no lloramos con tristeza, sino con esperanza. Entendiendo, sí, el valor del sacrificio perfecto que hizo el Señor en la cruz, pero con esperanza de que voy a verlo porque Él me amó primero. Pero no adoramos a un Dios muerto. El Señor Jesús no quedó allí. Él resucitó, Él está vivo, Él es rey y está a la derecha del Padre. Él está vivo. Si hoy yo te invito al que esté escuchando esta escritura, dice Romanos 10:9 que con la boca lo confiesas y con el corazón lo crees que Él es el Salvador, serás salvo. Yo te invito a que terminemos esta clase, este tiempo, que hagas una oración conmigo. Eh, si hay alguien ahí que quiera, que le haya entendido lo que el Espíritu Santo quiso hablar hoy, te invito a que repitas lo que yo voy a decir. Señor Jesús,
Le agradezco, Padre, que haya tenido hasta hoy tantos años de paciencia en mi vida, que una y otra vez me haya llamado aunque yo no le haya buscado. Gracias, Padre, porque usted murió en la cruz por mí, aun cuando yo muchas veces tuve adoración falsa, cargué la cruz sin convicción, cuando fui un hipócrita, cuando me burlé quizás también, yo me burlaba, usted lo sabe, de los cristianos. Hoy, Señor, le doy gracias porque usted perdonó mi pecado, Señor, porque usted me limpió, porque, porque usted me ha hecho me hace una nueva criatura. Y yo le pido, Padre, que muera en mi corazón, que entre en mi corazón, que tome el lugar que le corresponde como Rey y Señor en mi corazón, Señor Jesús, y que camine conmigo como la promesa que usted hizo todos los días de mi vida. Padre, gracias, Señor, por la muerte de mi Señor Jesús en la cruz. Espíritu Santo, gracias, Señor, por haberme mostrado con tanta paciencia lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por mí. Yo confieso a mi Señor Jesucristo como único y Señor Salvador en mi vida, y todo esto lo oro en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste convencido con el corazón, hoy te puedo decir, eres algo, pero tienes que aprender, tienes que conocer, tienes que empezar a caminar como Dios quiere. Tienes que entender que la gracia no es seguir viviendo en pecado para que Dios me perdone, sino porque Dios ya me perdonó. Trato de vivir como Él quiere. Pues gracias, ojalá que este mensaje sea de bendición para mucha gente. Los amo y nos seguimos viendo en los siguientes temas que vamos a estar viendo en este canal, el comentario positivo.